Entre pantallas, cuadernos y realidades distintas, este documental recoge la mirada de docentes en formación que se acercan a la telesecundaria para comprender cómo se educa, se resiste y se construye un futuro con lo que se tiene. Durante nuestra formación como docentes hemos tenido la oportunidad de observar distintas telesecundarias, cada una con realidades diferentes, pero con algo en común: estudiantes, docentes y comunidades que sostienen la educación con lo que tienen. Este documental presenta una visión cercana de la realidad de las telesecundarias en México, desde la experiencia de docentes en formación, analizando cómo el contexto sociocultural, familiar y el desarrollo del adolescente, las prácticas docentes y el uso de recursos digitales influyen en la vida escolar del alumnado, así como los retos y posibilidades en estos contextos educativos. La telesecundaria es una modalidad educativa que busca llevar la educación secundaria a comunidades rurales marginadas o de un limitado acceso. Tiene un papel fundamental en la educación, ya que ésta busca cubrir la equidad, inclusión y justicia social al ampliar la cobertura educativa y reducir la desigualdad de acceso a educación secundaria, además de promover una educación laica, obligatoria, gratuita y con enfoque humanista, vinculada a la comunidad y a la diversidad cultural y social del país. Las telesecundarias enfrentan diversos desafíos como lo es la falta de recursos e infraestructura, además de la atención a grupos multigrado. Sin embargo, esto da apertura a espacios equitativos, inclusivos y que garantizan el derecho a la educación. Ahora veremos la importancia de la educación como derecho dentro del artículo 3 constitucional. El derecho a la educación es muy importante dentro del contexto de telesecundaria. El derecho a la educación establecido en el artículo 3 constitucional es especialmente importante porque garantiza a una educación gratuita, laica y obligatoria a adolescentes que viven en comunidades rurales o de dificultad de acceso. La telesecundaria hace efectivo este derecho al reducir la desigualdad educativa, utilizando los medios tecnológicos y estrategias pedagógicas que permiten que los estudiantes continúen su formación, aun cuando no existan escuelas secundarias, generales o técnicas cercanas. De esta manera, el Estado cumple con su obligación de asegurar la pertenencia, el aprendizaje y la conclusión de la educación básica. La comunidad y su influencia en la escuela. La telesecundaria Luis Chávez Orozco se localiza en una comunidad con características sociales, económicas y culturales, que influyen directamente en la vida escolar, donde predomina un fuerte sentido de pertenencia y participación comunitaria, reflejado en la convivencia entre estudiantes, familias y docentes. Las principales actividades económicas son la agricultura y el comercio local. Además, algunos habitantes laboran como obreros en la ciudad industrial cercana, lo que incide en la dinámica familiar y en el desempeño escolar de los alumnos. En el ámbito sociocultural, la comunidad conserva tradiciones y costumbres arraigadas, como lo son las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón de Jesús y San Miguel Arcángel, las cuales fortalecen la identidad comunitaria, además de que el español es la lengua de uso cotidiano y escolar. Estas características representan tanto oportunidades como desafíos para la vida escolar, por lo que la escuela procura adecuar sus estrategias pedagógicas para responder de manera pertinente al contexto del alumnado. Durante nuestra jornada de observación surgieron situaciones de desigualdad, como por ejemplo, se observaron a alumnos con dificultades de aprendizaje que no siempre reciben atención diferenciada o de manera constante. Además, participación limitada de algunos alumnos debido a su contexto familiar, cultural o emocional. Las telesecundarias observadas enfrentan diversos retos para lograr la educación inclusiva, entre ellos, atender la diversidad de ritmos de aprendizaje, garantizar la participación equitativa y reducir la discriminación. Pero también existen acciones que se implementan en las telesecundarias para superar dichos retos, como por ejemplo, se hacen adecuaciones curriculares y estrategias pedagógicas diferenciadas para atender a los alumnos con rezago o necesidades específicas. Comunicación constante con las familias para fortalecer el acompañamiento académico y emocional. Hasta ahora. Pues les voy a dar
y promoción de valores como el respeto, la empatía y la igualdad a través de actividades formativas y proyectos escolares. El adolescente dentro de la escuela. El comportamiento del adolescente en la escuela refleja los cambios propios de esta etapa y la influencia del contexto familiar, social y escolar. En el aula la convivencia fue generalmente buena, ya que los estudiantes interactuaban sin formar grupos cerrados. Sin embargo, se observó uso de lenguaje inapropiado y cierta distracción durante las clases. Algunos alumnos mostraban poco interés y trabajaban lentamente, lo que requería la intervención constante del docente, aunque no se presentaron faltas de respeto graves. Durante el receso, la convivencia fue más positiva. Todos los alumnos participaban en actividades grupales, incluyendo estudiantes con necesidades especiales, sin señales de exclusión. La supervisión docente funciona como un factor de protección que promueve un ambiente seguro y respetuoso. Además, observamos cambios físicos y conductuales típicos de la adolescencia. Las alumnas suelen seguir mejor las indicaciones y mantener mayor autocontrol, mientras que los alumnos tienden a distraerse y mostrar conductas más bruscas. Entre los factores de riesgo destacaron la distracción y el uso del lenguaje inapropiado, y como factores de protección, la supervisión del docente, la convivencia exclusiva y las normas claras. Además, los adolescentes desarrollan habilidades cognitivas básicas, socioemocionales y organizacionales que requieren acompañamiento del docente. Durante las observaciones realizadas en las telesecundarias, se les entrevistó a 4 docentes sobre la planeación y cómo es que la llevaban a cabo. Es posible identificar distintas formas de llevar a cabo la planeación ahora con la nueva escuela mexicana, mismas que estuvieron fuertemente relacionadas con su experiencia y nivel de capacitación. En la telesecundaria de Irapuato, la maestra se apoyaba constantemente de su planeación, ya que se encontraba en proceso inicial de implementarla. En contraste, en la telesecundaria de Dolores, la maestra permitía que la clase fluyera con mayor naturalidad. Aunque contaba con su planeación, no era de mucha ayuda para ella, ya que tenía mucho conocimiento previo y ya había trabajado anteriormente con la nueva escuela mexicana. Se observó el caso de una maestra que no lograba trabajar adecuadamente, ya que se había incapacitado por motivos de salud y eso no le permitió tomar las capacitaciones que debería. Finalmente, otro docente se hallaba de manera constante por su planeación, ya que había estado en proceso de capacitación y trataba de siempre implementarla adecuadamente, pero sin estar viéndola constantemente. El inglés entra dentro del campo formativo de lenguajes. Este incluye canciones, juegos, ejercicios, entre otras actividades para llevar a cabo el curso. Sin embargo, en algunas de las telesecundarias, en mi caso, por ejemplo, en la de Irapuato, pude observar que la evaluación debería de ser continua y formativa, sin embargo, no siempre con exámenes. Aún así, en esa telesecundaria se llevó únicamente con exámenes y los resultados no fueron muy favorables para el grupo. Pude observar que no se le da tanto enfoque o tanto matiz como debería de ser, sino que se deja como una materia extra, ya que no es el interés de todos y no todos tienen el mismo grado de inglés. Se deja a la deriva y no todos aprenden lo que deberían de aprender durante el curso, sino que se lleva desde lo más básico y ahí se quedan y no logran avanzar. ¿Qué realidad de la telesecundaria te confrontó más como docente en formación? Lo que más me confrontó fue la desigualdad y la falta de recursos. Para mí fue la falta de alumnos y las condiciones que estaban en su comunidad. A pesar de que eran comunidades muy pequeñas, siempre hubo apoyo hacia la telesecundaria. Que las limitantes e ideologías muchas veces son muy arraigadas, lo que impide soluciones a problemáticas de la comunidad. El compromiso de los docentes para promover una buena convivencia, además de la inclusión entre los alumnos. ¿Cómo cambia tu idea del rol docente después de observar estas telesecundarias y comunidades? Cambió ya que comprendí y analicé cómo es que influye un docente en un alumno y en su escuela. Creo que cambia mucho la perspectiva, ya que cuando uno es alumno no dimensiona el esfuerzo ni el valor de un docente. Comprendí que ser docente implica mayor compromiso y adaptación a las realidades del alumnado. Que la educación es el camino más noble para reconstruir la sociedad porque impacta en la vida del alumno y en la vida de la comunidad. Ahora que estoy en la carrera en la que siempre he deseado estar y puedo ver las realidades de las distintas telesecundarias, debo dar mi mayor esfuerzo y compromiso para que la educación sea mejor.